La actualidad del conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los expertos. Cada vez nos hacemos eco y nos preocupa llevarle información sobre cómo cambiar nuestro estilo de vida. Se nos enseña desde niño que hay que comer para ser fuertes, para crecer sanos, pero se nos enseña cómo comer de una forma nutritiva. El doctor Feris Olivero nos acompaña, quien es nutriólogo clínico, para contarnos un poquito desde su experiencia personal cómo definitivamente somos lo que comemos y cómo esa alimentación saludable puede transformar nuestras vidas y la vida de todos los que nos rodean. Doctor, bienvenido a Vive Sano. Muchísimas gracias. Doctor, conversaba con usted antes de sentarnos acá y hablábamos de eso, de cómo la experiencia personal y verse en la necesidad de transformarnos si estamos en sobrepeso o demás puede convertirse en un ente multiplicador y servir de ejemplo para practicar lo que predicamos. Eso es así, correcto. Como te mencionaba, pues estás viendo a una persona que decide hacer nutriología clínica por un proceso que pasó. Sí, yo hace 1 año y medio, pues tenía unas 271 libras de peso. Que es bastante. Sí, es mucho para mi tamaño. Y un 49% de grasa, que es más delicado aún para lo que es tu salud. ¿Okay? Y poniendo en contexto al público, usted es médico general, una persona con los conocimientos de que el sobrepeso no es lo saludable y demás, y aún así cuando se ve, decide hacer una especialidad para autoayudarse y ayudar a otros. Es así, estaba alejado de la carrera y como tú mencionas esa situación, pues me llené de inquietudes y curiosidades y decidí pues hacer la especialidad para poder de manera correcta pues orientarme a mí, y ha hecho pues que las personas se interesen al ver los resultados y ya comienzo a dar consulta. Y de forma así individual, sugerencias como claves, doctor, que son esos puntos ideales para tú tener ese estilo alimenticio apropiado, ¿cuáles son? Mira, yo considero que hay que hacer las paces con la comida. Yo lo quiero hacer bien sencillo, es lo que yo hago un esfuerzo en la consulta, es qué tú comes, qué te gusta, qué te da dificultad pues sacarlo de tu menú diario, y en base a eso hacemos un programa de ir educándote poquito a poquito. Ya por ejemplo, si ves un paciente en la etapa, ya cuando se está dando de alta, ¿cierto?, de mi consulta, ya él mismo tiene la capacidad de él hacer su menú. Si ya él sabe qué requiere, en qué momento lo requiere, en qué momento del día, basado en sus situaciones, y se adecúa. Y eso es para mí lo más importante. ¿Hay un tiempo promedio para usted decir ya, este paciente puede seguir las directrices solo? Mira, por cuestiones de tiempo, porque todo el mundo quiere resultados rápidos, el primer programa dura unas 14 semanas, que es donde yo veo que las personas podrían tener un resultado interesante y conocer su cuerpo. Estamos hablando de 3 meses aproximadamente. Sí, aproximadamente. Porque aunque tú tengas una hermana gemela, la parte genética, lo que es heredado, puede interpretarse de diferentes maneras. Y lo que tenemos que hacer es ser mejor tú posible, no mirar hacia el lado. Y eso es muy importante. Día a día superarme yo y mi estilo de vida eso va a representar. Sí, porque si yo quiero ser más alto no lo voy a hacer. O si quiero tener unos hombros anchos, pues me costará mucho más que una persona que ya es así. Doctor, usted dice que cuando llegó a 271 libras. Sí. Puntos que como individuo tengan que alertar y decir, estoy sobrepeso, mi salud está comprometida, debo tomar medidas. Sí, definitivamente en el día a día vas a tener dificultad y son alertas. Sí, en el caso particular, si quieres ver un ejemplo, ya cuando te da conciliar el sueño te cuesta, es una alerta interesante que te debe motivar a ir al profesional de la salud. Cuando te cuesta por igual entrar o salir de tu automóvil, hacer tus quehaceres diarios, incluso si te sofocas con el simple hecho de cocinar, que te está moviendo en un rango poco de distancia, pues tienes que alertarte. Es decir, cuando nuestra rutina diaria se ve amenazada, es un momento de tomar conciencia y buscar ayuda. Sí. No se puede solo, doctor, definitivamente. Yo considero que no, y no es tan complejo. Siempre le digo a los pacientes que es tan sencillo de que tú tienes una persona que te da una dirección. Si tú llegas a un lugar que no conoces, posiblemente el delivery es la persona indicada de decirte dónde está, porque vive de eso, igual que nos pasa en nosotros.
Doctor, vemos cómo a veces vemos esas dietas milagrosas que nos venden. Ahora mismo con las redes sociales es un bombardeo constante. La misma internet permite que tú accedas a información que no siempre es la más confiable. ¿Cómo hacer para comer personas que dicen, yo vivo a dieta toda mi vida porque a mí hasta el agua me engorda? Pues te cuento, volviendo un poquito atrás, lo que más me motiva pues a hacerme profesional en nutrología es eso, si te pones a investigar, posiblemente más de 10 personas, unas 8, han por lo menos agotado 3 procesos de adelgazar de peso o lograr un bienestar a través de su salud. Sí. Pero como no lo educan, ¿ok? Y el déficit calórico es muy amplio, pues entonces vuelve y rebota, se llama rebote. ¿Ok? Donde a medida que nos volvemos viejitos, tenemos más grasa y más peso. Entonces, ¿qué yo considero que debemos de hacer? Pues comer lo más posible, adecuado a ti, y definitivamente hacer ejercicio para fortalecerte, pero lo menos posible, porque eso siempre va a ser sostenible. Doctor, cuando estamos en los 20, sencillamente queremos ponernos un traje de baño o un vestido bonito para ir a una fiesta, y nos sometemos a una semana de dieta estricta y reducimos esas medidas que queremos. Pero después de cierta edad, doctor, es tan difícil rebajar 2 libras. ¿Qué hacer? Nada. Igual te digo, considero que deben de ir al profesional, yo creo mucho en lo adecuado. Si el darte términos generales pues, podría confundir a la población. Ahora, podemos siempre, si queremos instruir por este medio, es cuando comienzas a saber qué necesitas de los hidratos de carbono, es decir, lo que la gente le dice carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, pues definitivamente vas a comenzar a ver resultados si sabes adecuar eso. Y entender que no hay que satanizarlo, necesitan para el desarrollo del día a día. Totalmente. Entonces, en la combinación de lo que consumimos está el secreto. Sí, por supuesto, y de tus requerimientos, porque no es lo mismo, te voy a poner un ejemplo extremo, una persona que pase todo su día laborable sentado en una oficina frente a una computadora, a una persona que esté en la playa. Okay. La caloría que se gasta en el día no es la misma. Tú tienes un metabolismo basal, así que se llama, que te consume energía porque tú comes para requerimiento de energía y hay que adecuarlo, igual tu genética. Hay que ver qué hace tu cuerpo con los alimentos. Doctor, en este proceso que usted dice que dura unas 14 semanas, sí. Cuando el paciente está sobrepeso, que llega a su consulta, ¿qué va a esperar ahí en el proceso de esa gestión? Sí, normalmente te llegan bien ansiosos, llegan por referencia, por lo menos lo que estamos viviendo en este momento, y quieren resultado de inmediato. Entonces, lo primero que yo les digo es que esto es un programa de educación. Vamos juntitos a ir de las manos para ver primero si tiene temor, como mencionas, a algún alimento y te gusta. Vamos a ver si sí hace daño, podemos buscar un sustituto. Por ejemplo, esos permisos, doctor? ¿Cuáles permisos? Que dice, estoy a dieta, pero hoy me doy el permiso y me como ese postre y ese helado que me gusta tanto. En los chines son peligrosos, hay que decirlo, porque es un chin aquí, un chin allá. Y pueden ser varios chines al día. Y son, entonces, en un chon. Tú sabes. El chin se va al chon. Exactamente. ¿Qué hacer para controlar esa ansiedad? Porque también el someternos a un proceso alimenticio o un régimen alimenticio estricto nos puede generar un estado de ansiedad muy alto. Muy alto. Por eso creo que debemos de ir poco a poco. Es decir, si vamos a hablar de calorías, si tu ingesta normal durante tu proceso de que no estabas llegando a consulta eran 2.500 calorías por día y calculamos que tú necesitas 1.500, yo no te bajo inmediatamente a 1.500. Paulatino. Paulatino. Y te voy enseñando a medida que tú vas necesitando menos y te vas sintiendo satisfecha. Porque si no, lo que he visto es que igual voy a ser un médico más que ha pasado por tu consulta, voy a lograr algo momentáneo y luego vas a rebotar. Si vas a lograr la misma cantidad de libras, pero con más grasa. Porque puede tener esos 3 meses estrictos, pero cuando terminó la dieta, me voy a comer el mundo. Correcto. Y el cuerpo lo necesita. Pues, doctor, qué interesante estos consejos que usted está dando para el público y de buscar una guía. Buscamos guías emocionales y por qué no buscar un guía que nos ayude con nuestra nutrición. Vamos a un corte comercial, doctor, y ya retornamos hablando con el doctor Feris Olivero sobre nutrición. Ya volvemos.
La conducta segura se aprende. En Intelseguro ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com y síganos en Twitter, @IntelSegurRD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Estamos de regreso en Hablando con los Expertos. Nos acompaña el doctor Félix Olivero, quien es nutriólogo clínico y nos habla de cómo adecuar nuestro régimen alimenticio, cómo cuidar de no vivir eternamente a dieta y convertirnos en un efecto rebote que perjudica nuestro peso y nuestra salud. Doctor, antes de la pausa hablábamos de ese todo que conforma la alimentación. Sí. Cuando tenemos esa, podríamos decir, dependencia o esa debilidad a ciertos alimentos que son los que nos dan esas libritas de más. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo buscar un sustituto? Por ejemplo, yo soy loca con un dulce y ese es mi pecado capital. ¿Cómo puedo buscar un sustituto de esa azuquita que me hace falta a media tarde? Pues mira, perfecto. El primero es tú identificar qué nos gusta, que ya tienes ese punto a tu favor si tuvieran en consulta, y luego ver cómo sustituirlo. Ya hay personas que están trabajando en nuestro equipo que te enseñan a hacer, por ejemplo, un brownie, pero mucho más saludable. Más light. Sí, pero igual saben bien bueno, pero tienes que darte la oportunidad de aprender cómo hacerlo. Por ejemplo, los muffins de chocolate, hay personas que lo hacen de remolacha y no sabe a remolacha, que lo hacen de zucchini y no sabe así. O sea, hay todo un equipo que está trabajando esta tendencia que estamos comentando hoy en día, donde esos dulcitos que nos hacen falta, pues de qué manera hacerlo y cómo hacerlo. Te voy a dar, por ejemplo, un truquito. No lo mismo después de almorzar, inmediatamente darte un dulcito, que esperar 1 o 2 horas y en ese momento hacerlo. ¿Y cuál es el más recomendable? ¿Luego de almorzar o esa media tarde, tipo merienda? Lo puedes hacer si tú supieras, si tú ya estás en consulta y te estás viendo por un profesional y él sabe lo que tú necesitas en 24 horas, tú podrías hablar con él en qué momento tú lo necesitas y él lo ajusta. O hay personas, por ejemplo, que trabajan en bares y se acuestan 1 o 2 de la mañana diariamente. Pudiera darse un dulcito a las 10 de la noche de ese tipo, porque no son altos en azúcar. Y tú controlas la ansiedad, porque aquí no es sacado un 100%. Yo prefiero que mi paciente me saque un 90, pero por el resto de la vida, y no 100 durante 3 meses y después entonces se me queme. Doctor, cuando las personas van donde un nutriólogo, se preocupan porque a veces las dietas o el régimen alimenticio al que se les somete es muy elaborado, con productos muy puntuales, que tiene que salirse de su esquema, de lo que quizás tiene en su despensa o en su nevera. ¿Usted cómo funciona? No, igual, normalmente yo le pido al paciente, como es por cita, que me anote durante unos 8 días lo que él está haciendo. Eso me sirve para 2 cosas. Uno, para saber las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas que él está ingiriendo, de qué manera y a qué hora, ¿cierto? E igual ver sus gustos. Entonces, en base a eso, vamos a ir modificando y adecuándolo a esa persona, a ese paciente, y enseñándole qué es lo que yo quiero. Mi meta es que él cada vez me necesite menos. Es decir, que aparte cuando sale de ese régimen a los 3 meses ya siga solo, como usted le enseña a dar los primeros pasos y que ya él sepa cuál es el camino. Exactamente, no necesariamente vende de persona a persona, ¿cierto? Hay personas que son mucho más cuadraditas, que te lo hacen inmediato, pero sí, yo considero que 14 semanas nos da una buena almohadita para comenzar igual. Si él quiere de luego hacer una interconsulta, pues estamos abiertos a eso. ¿Y hay un proceso de mantenimiento de cómo se da el seguimiento después de esa primera 14 semanas? ¿Cuándo debe volver un paciente donde usted? Sí, ¿Cuál es el seguimiento? Yo lo veo semanal, se le da un seguimiento. De hecho, se le hace también una propuesta de ejercicios para fortalecer cualquier debilidad que encontremos, que le sea favorable a tener una vida pues más saludable, sí, valga la redundancia, y más activa. Entonces, después de ahí, perfectamente pudiéramos hacer ciclo de 4 semanas. Depende de cómo él se sienta. Entonces, después del régimen de 3 meses, luego cada 4 semanas ir donde usted para un mantenimiento. Podríamos verlo, sí, pero igual yo no quisiera que
yo quiero ser reiterativo ahí, yo no quisiera que siempre dependan de mí, honestamente, ¿ok? Yo lo que quisiera es que esas 14 semanas él tenga la base para en cualquier momento que él tenga una duda, si hacer entonces un circuito de 4 semanas. ¿Ok? Doctor, estas dietas que, como hablábamos al principio, que se bombardean a través de las redes sociales, a través de la recomendación, aquí somos expertos recetando lo que me indicó el nutriólogo a mí, no le debe funcionar ni siquiera a mi hermana o a mi madre. No, es muy delicado. Y recomendamos esas instrucciones. Estas dietas estrictas, que si solo carne, que si solo carbohidrato, que si solo fruta o solo vegetales, ¿qué tan perjudiciales pueden ser mira, para la salud? En la población normal, vamos a olvidarnos de atletas que van a buscar algo en un momento específico, que ya eso es otro mundo, ¿ok? Pero en personas normales que no vivimos de ningún tipo de deporte, así que no es un atleta de alto rendimiento, o vamos a subir a una tarima, una competencia, necesitamos todo. Necesitamos las proteínas, las carnes, o otras fuentes que no den proteína, los hidratos de carbono y las grasas. Pero eso se necesita y es específico en cada quien. Claro, comercialmente, respetando las personas que lo están haciendo bien, si yo hago algo muy hipocalórico, voy a tener resultado a mucho más corto plazo y evidentemente la fotografía de mi trabajo va a salir bonita. Lo que yo quiero ver, qué está sucediendo después. Okay. Después que esa persona viene 3 o 4 meses a mí, donde a una consulta hipocalórica, ¿qué pasa después? ¿Aprendió a comer o simplemente fui un médico más? Y por eso es que yo apuesto a tener algo más que hipocalórico, isocalórico, es decir, lo que realmente tú necesitas. Okay. Perfecto. Doctor, ¿alguna red social que usted tenga en la que se le pueda seguir, sí, ver los trabajos que usted hace o demás? Hasta el momento tenemos Instagram, estamos trabajando las demás redes, que es DR, como si fuera doctor Feris Olivero. Okay. Y no sé si quieres que dé mi teléfono. Vamos a poner el teléfono en pantalla para los que quieran hacer cita con usted y hacer una consulta. Va a estar en pantalla, ahí aparecerá su número telefónico. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por agendarse y venir a compartir con nuestro público sus conocimientos. Y recordarle a ustedes, amigos, quiéranse, consiéntanse, tiempo de calidad con los más importantes, la familia. Recuerda que prevenir es mucho más gratificante que curar. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de su espacio Vive Sano. Elizabeth Gutiérrez, como cada semana, súper encantada de acompañarles.